La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú que pertenecen a los padres dominicos. Luego tenemos otra red de radios amigas que se unen a esa transmisión en este y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone sus pantallas y AM Tawa nos pone en podcast para que usted pueda escuchar el programa en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Además, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también tenemos el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Muy bien, hoy es 16 de febrero del año 2022 y lamentablemente les tengo que informar que Rosa María hoy día no va a estar con nosotros. Rosa María se sintió un poco indispuesta desde el día domingo. El domingo se hizo una prueba molecular, salió que era negativo. El día lunes volvió a sentirse indispuesta, por eso no salimos al aire con el programa en vivo. Ayer se sintió bastante mejor y pudo acompañarnos en vivo, pero se hizo una prueba COVID también, aparte de la del día domingo, se hizo una prueba de molecular. La prueba molecular ha arrojado el día de hoy que tiene COVID, pero ella se encuentra aislada desde el primer momento que le sintió el malestar, o sea, desde el día domingo. Y el programa que hizo, por ejemplo, el día de ayer, lo hizo desde su habitación, ¿no?, de su casa. Así que hoy día se siente un poco indispuesta, no va a estar con nosotros. Le deseamos pronta recuperación. Sí. Ya van 4 días, domingo, lunes, martes y miércoles. Esperemos que ya pronto esté recuperada totalmente. Tiene las 3 vacunas, que es lo más importante. Por eso siempre repetimos que hay que vacunarnos, y pasará con un malestar y un poco de fiebre quizá, y luego estaremos nuevamente haciendo el programa juntos. Así que hoy día, por lo menos hoy día, Rosa María no nos va a acompañar. Como es de actualidad, vamos a repetir, ¿no?, el programa del día de ayer. Vamos a repetir el programa del día de ayer porque comenta todo lo último que está pasando y les pedimos 1000 disculpas. Entonces vamos a empezar el programa repitiendo el programa de ayer
para que usted, si no escuchó algo, pueda volverlo a escuchar. Adelante, por favor. Adelante, Rosa Y María. empezamos, como siempre, en las mañanas, bueno, no solamente agradeciendo al público que nos acompaña, sino también a los auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursos y talleres PUC. Pontificia Universidad Católica del Perú, www.puc.edu.pe. Formación continua. Cursos de capacitación en Excel avanzado, diseño y desarrollo de macros. Martes y jueves, inicio el 31 de marzo hasta el 28 de abril del 2022. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, cronoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Paralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón, Sofía, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987 11 8509 y 426 3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Los servicios que ofrece ASB, Estudio Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos ayudan a sacar el programa adelante cada día y por supuesto ustedes también que pueden colaborar con nosotros, agarran su teléfono así, lo acercan al QR que tienen en la pantalla y nos pueden ayudar haciendo una transferencia de cualquier tamaño, chiquita, grande, lo que ustedes quieran, todos los días, algunos días. De esa manera ayudan a sostener esta radio que no recibe, para vergüenza de todos los trolls que nos insultan, no recibe un centavo de publicidad estatal y no lo ha recibido nunca mientras yo he estado acá y hace más de 5 años que trabajo en esta radio. Así que, no, van a ser 6 años. Ahorita, en febrero, sí. van a ser 6 años. El 8 de marzo. El 8 de marzo, eso es. En febrero siempre me confundo porque en febrero conversamos. Conversamos en febrero. En marzo comenzamos a trabajar. Entonces, hace 8 años, hace 6 años que trabajo acá. Qué rápido, ¿no? Rápido, y acá nunca he visto ni un sencillo de ningún gobierno. Y pucha, que hemos tenido varios, presidentes por montones.
Así que, por favor, a todos los trolls que hablan tonterías, porque hay que decir, ayer, ¿qué tal despliegue? Como estaba en cama, he tenido tiempo de estar leyendo en la tarde, ¿qué tal despliegue trolls el del gobierno? ¡Qué horror! Además son de muy baja capacidad. Entonces las faltas ortográficas, que en fin, ¿no? En las redes sociales se escribe mal, ¿no? Pues ya son muy grandes, y las tonterías que repiten, ¿no? Es una cosa desastrosa, ¿no? Se meten con la familia, con el esposo, con los hijos, con todo el mundo. Es una cosa de locos, ¿eh? Pero parece ser que hay una contraofensiva por parte de este Palacio de Gobierno. Y ahí sí vamos entrando en materia. A ver, para entender este fin de semana, creo que es necesario darnos un poquito de contexto. Encuestas. Encuestas del día domingo de Ipsos, son públicas, ayer se han publicado con detalle. Lo que nos revelan es una caída dramática en la popularidad del presidente de la República. Caer 8 puntos es mucho de un mes a otro. De 33 a 25, ya está muy cerca de bajar de 20, ¿no? Y es muy fuerte la desaprobación del presidente de la República. No solo la desaprobación es fuerte, sino que hoy ya más del 50% de los peruanos preferiría que se vaya. Ya ni siquiera tiene el apoyo de aquellos que votaron por él en una segunda vuelta. Eso también es grave para el presidente. Y no solamente más del 50% de los peruanos preferiría que se vaya, sino que si se va, lo que prefiere mayoritariamente, y estamos hablando del 70%, es que se vayan todos. La señora presidenta del Congreso es menos popular que Pedro Castillo. Solo tiene 21% de aprobación. Es decir, si se puede hacer un concurso entre ambos poderes, como yo digo, son tal para cual. Son tremendamente impopulares y no es solo porque uno haga campaña contra el otro, que a eso se dedican y con gran entusiasmo, sino porque los peruanos somos como rehenes de esta extraña relación que no se llega a resolver desde el 2016 entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y no se llega a resolver. Estamos arrastrando una muy mala y deteriorada relación entre Ejecutivo y Legislativo, que no se resuelve y no se va a resolver hasta que no haya una reforma integral y desapasionada del capítulo de la Constitución vinculado a las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Y además porque hay varias razones de fondo que a veces no se explican. Por ejemplo, en el caso del Legislativo, en estas elecciones se ha evidenciado aún más lo que viene evidenciándose en las últimas 2 décadas, les diría yo. El Congreso es cada vez menos representativo de las mayorías del país. Y las minorías, que son sumamente radicalizadas, tienden a estar sobre-representadas. Si ustedes toman el padrón electoral, el padrón tiene 25 millones de electores. En las últimas elecciones, un grupo considerable no fue a votar. Por COVID o porque no quiso, no pudo, no le interesó, lo que fuera, pero no fue a votar. Otro sector considerable votó nulo o blanco, me refiero a las elecciones parlamentarias. Y otro sector considerable votó por un conjunto de partidos que no lograron pasar la valla. ¿Ustedes saben cuánto representa del padrón electoral ese conjunto de personas que acabo de mencionar? Los que no votaron, ausentes, los nulos y blancos, y los votos que no pasaron la valla. El 60% del padrón. 60% del padrón. Entonces, de cada 10 peruanos, solo 4 lograron que su voto se convierta en un escaño. Ya no me meto con el preferencial, porque también, ¿cuántos lograron que su preferencial se convirtiera en un escaño? Muchos los perdieron en el camino también. Pero solamente en este juego que es muy sencillo de hacer, cualquiera lo puede hacer. Revisen, ausentes, restan. Nulo y blanco, restan, porque no fueron a votar. Perdón, votaron
ninguno me representa. Y luego los que no pasaron a la valla, que es otro porcentaje, y de ahí lo que les queda es el 40% del padrón. Menos de la mitad. Entonces no es extraño que a los 6 meses los peruanos en general no se sientan representados por este Congreso. ¿Por qué? Y seguramente les va a llamar la atención lo que les voy a decir, porque el número de congresistas en el Perú es muy pequeño. Necesitamos más o menos el doble de congresistas para poder representar bien a las mayorías peruanas. Es un problema de representatividad en torno al número diminuto de congresistas que tenemos. Ustedes me dirán, pero está loca, José María Palacios. Si así son insoportables, imagínense usted que fueran el doble de gente. Bueno, este ejemplo siempre lo pone Fernando Tuesta. En 1980, estrenando la Constitución del 79, teníamos 180 diputados y 60 senadores. Eran 240. Y votábamos 12 millones de peruanos. En el año 2021 somos 25 millones de electores y solo tenemos 130 congresistas. El doble de electores, la mitad de los congresistas, va a seguir arrojando este resultado, ¿eh? Hasta que no vayamos a la bicameralidad. Además, vamos a seguir teniendo este resultado una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. La bicameralidad es absolutamente indispensable para generar estabilidad, porque el Senado es indisoluble en un esquema bicameral como los que se han estado discutiendo o como el que teníamos en la Constitución del 79, ¿no? Siempre se puede discutir otras salidas. Entonces, el tema, lo que estamos viendo es una crisis de la Constitución del 93, no en su capítulo económico, que es su extraordinaria fortaleza, sino en su capítulo de organización política. ¿Qué hace el Congreso actualmente? Modifica mediante ley lo que no puede modificar mediante reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no tienen los 87 votos. Han modificado el referéndum, han modificado la cuestión de confianza, han modificado asuntos que debieron haber sido modificados por reforma constitucional. Pero la correlación de fuerzas en el Congreso, en el TC, en el Tribunal Constitucional, en este momento, con la muerte del doctor Ramos, es una coalición conservadora que los favorece y que incluso vota contra ella misma, pero así están las cosas. Entonces, a ver, por partes y cucharadas, el Perú necesita una gran reforma constitucional. ¿Este Congreso la va a poder generar? No. Pero no una reforma constitucional del capítulo económico, no una nueva constitución vía asamblea constituyente, sino un debate de las relaciones ejecutivo-legislativo. Muy bien, todo esto es en abstracto. Ahora regresemos al mundo real, a lo concreto. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, se develó una reunión patrocinada por la Fundación Newman y por una fundación peruana. Miren, que los congresistas reciban capacitación de fundaciones internacionales no solamente es lo regular, es bueno que así suceda. Ojalá hubiera ido gente de Perú Libre, pero lamentablemente a esa gente a veces se le invita y no va. Yo pertenezco a la Asociación Civil Transparencia, donde se hace capacitaciones todo el tiempo y se invita. Y se genera un espacio de libertad para que las personas presentes expresen su opinión libremente, porque si no se expresan las opiniones libremente, no se puede llevar a buen término una buena capacitación. Si estuvieron toda la mañana y toda la tarde con un almuerzo al medio, bueno, eso es lo regular. No creo que nadie tenga que sorprenderse por eso. Tampoco es primicia ni sorpresa que hay 46 congresistas pertenecientes a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación y Avanza País, más unos cuantos de APP, que quieren vacar al presidente de la República desde el primer día porque consideran que ganó fraudulentamente las elecciones y así lo expresaron apenas fue elegido. Todos nos acordamos del señor, no sé, Garra García, de la señora Chaís, de Adriana Tudela, viajando, sentándose en mesas internacionales, diciendo que este señor no había sido elegido presidente y que todo esto era un fraude. No les digo pues López Aliaga y el señor Montoya y sus amigos. Han hecho marchas, han convocado gente, han pagado, ¿no es cierto?, buses para llevar gente al centro de Lima.
Desde el primer día están más allá del golpismo, son fraudistas. Ese es el término con el que podemos identificarnos, porque son personas que consideran que erróneamente, equivocadamente, de la manera más antidemocrática posible, que Pedro Castillo no ganó las elecciones. No son demócratas. No. El demócrata acepta su derrota. Keiko Fujimori no es demócrata. Hace apenas 2 o 3 semanas, en una entrevista en RPP, decía que ella había ganado las elecciones, que había habido un fraude. No son demócratas. En democracia, tú aceptas tu derrota. Las personas que no aceptan su derrota no son demócratas. Muy bien. Esos son 46 votos en el Congreso. ¿Es un invento mío? No. Son los votos que admitieron a trámite la moción de vacancia presentada por Patricia Juárez el año pasado. Ellos midieron su fuerza y su fuerza es 46. ¿Ok? Al frente, Vladimir Cerrón le entrega 37 votos, perdón, 33 votos, más 10 de Bermejo, más 5 de Juntos por el Perú, son 44. Número mágico. ¿Por qué? Porque al frente solo tienes 86, no tienes 87. ¿Precario? Sí, precario. Pero es imposible que el Congreso de la República vaque al presidente de la República porque no tiene los votos. ¿Ya? Después vamos a hablar de la legalidad de una vacancia inconstitucional, pero para empezar, no tiene los votos. Esos 46, aun si se les unieran los restantes, llegan a 86. ¿Ok? O sea, de nuevo, 46 tienen ya la decisión de vacar al presidente. 44 de protegerlo, eso suman 90. Los 40 que quedan no suman con los 46, aunque todos votaran a favor de la vacancia, no suman los 87 votos que se necesitan para vacar al presidente. Así que déjense de tonterías. No hay forma. Si hubiera forma, tendrías que tener unos políticos vacadores mucho más inteligentes, y no lo son. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tienen que sacar los votos que les faltan? De Verónica Mendoza, que en este momento anda un poco ofendida. Y del mismo Vladimir Cerrón, de Bermejo, de sus archienemigos. Son los únicos lugares donde van a encontrar votos para vacar a Pedro Castillo. Y jamás se van a sentar a conversar con ellos. Así que debería andarse tranquilo Aníbal Torres, ¿no? No es un problema ya político, es un problema de saber sumar y restar, nada más. Una operación matemática simple. Hoy el presidente es invacable. Si se diera una vacancia, o sea, vamos a ver, si se agruparan 87 votos, esos 87 votos tienen que obtenerse de la izquierda. Nada más. ¿A quién vas a convencer? ¿A Chabelita? ¿A Sigrid? ¿A Ruth Luque? ¿A Bermejo? ¿A Guido Bellido? ¿A quién vas a convencer? Con 1 o 2 lo hace, pero no los tiene. No hay de dónde sacarlos. Entonces, tranquilos. No se va a vacar al presidente de la República. Yo sostengo, y lo seguiré sosteniendo para siempre, que la vacancia por incapacidad moral establecida en el artículo 114 de la Constitución no tiene, o 113 de la Constitución, no tiene la aplicación que le dio el Congreso pasado cuando ungieron presidente a Merino. Eso fue un golpe de Estado. Y yo sostengo que los que participaron cometieron sedición. Lamentablemente, el pueblo peruano no los castigó. Los premió dándole curules nuevamente a los mismos partidos políticos. Por lo tanto, es imposible juzgarlos ni política ni jurídicamente. Lo que cometieron fue un acto de sedición. Un acto de sedición, y hay que decirlo, de salvajismo político. Faltaban 7 meses para que terminara su mandato Vizcarra. Le inventaron
una carpeta fiscal. El señor Juárez Atoche no lo hemos vuelto a ver en este tema de Vizcarra, ¿no? Y han pasado más de un año y todavía no está preso. Y en plena pandemia, sin importarles los muertos, sin importarles la gente, sin importarles nada, exhibieron el mayor acto de salvajismo político que se haya visto en mucho tiempo en el Perú. Claro, después se sintieron reivindicados porque se supo todo el escándalo del Vacunagate, pero los pecados de Vizcarra no los hacen santos a ellos, ¿eh? Se bajaron un presidente por las puras. Primero se bajaron un gabinete por las puras y luego se bajaron un presidente por las puras. Podían bajarse todos los gabinetes que quisieran porque el último año del Congreso no tienes que dar la confianza. Entonces, o sea, si no das la confianza no significa una bala de plata ni la bala de oro, etc. Muy bien, regresemos a hoy. ¿Qué pasó en los últimos 15 días? El presidente de la República designó un pésimo primer ministro. Pésimo hasta para sus estándares, ¿no? Porque lo tuvo que sacar. Lo tuvo que sacar en 4 días. Pero Valer sí nos contó a todos los peruanos que él era la bala de plata. Y el señor Cerrón nos contó de las curules cautivas, aunque borró el tweet. Entonces nos dijeron que lo que quería el presidente era disolver el Congreso. Y que por esa razón nombraba pésimos ministros. Y también nos contaron desde el Congreso que querían vacar al presidente. Y al medio estamos nosotros. Nosotros somos los cautivos en esta historia. El presidente ha nombrado pésimos ministros en salud, en transportes, en energía y minas. ¿Y qué hace el Congreso? Nada. Nada. No le significa al Congreso ningún riesgo para su estabilidad. Ninguno. Ninguno. Censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, que está ahí atornillado desde hace 6 meses, uno de los ministerios más corruptos de este régimen. Todas las andanzas de Carolín López pasan por provías nacionales del MTC. Todos están de acuerdo que el ministro no tiene ninguna calificación para ser ministro. Chofer de movilidad escolar y profesor. Todos están de acuerdo en que el ministro de Agricultura no sabe nada de cultura tampoco. Pero es la cuota pues magisterial. El presidente de la República decidió hacer cuoteo. ¿Cuál es la respuesta del Congreso? Un comunicado ayer, respondiendo a la conferencia de prensa de Aníbal Torres, que fue muy mala, hay que decirlo, ¿verdad? Porque la victimización no te va a funcionar. Un comunicado del Congreso diciendo que los ministros son interpelados porque son incompetentes. Ya, muy bien. Si los ministros son para el Congreso incompetentes, ¿por qué siguen siendo ministros si el Congreso los puede sacar? Explíquenme eso. Y no necesitan 87 votos para sacar al señor Condori. No necesitan 87 votos. ¿Por qué no sacan a los ministros? Porque el Congreso está metido en la corrupción también, pues son tal para cual. Porque a los congresistas les conviene ese ministro de Transportes y les conviene ese ministro de Salud. Porque con ese pueden negociar prebendas, favores, etc. Por eso es que cuando la gente dice quieren que se vayan todos. Ahora, estamos viendo una nueva estrategia, ¿no? El presidente de la República se sacó el sombrero. Eso no es casual. Eso responde a una puesta en escena que tiene un valor simbólico. Ahora, ¿cuál es el valor que le quieren dar desde Palacio de Gobierno? No tengo idea. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Que ya maduró, que ya aprendió, que el sombrero era su época de aprendizaje, pero ya después de las entrevistas ya aprendió. ¿Qué quieren decir? Cuando tú haces cosas simbólicas, ¿no es cierto?, tienen un sentido. Se pone el sombrero porque es un hombre rural, un hombre del campo. El sombrero le significa respeto entre sus pares en el mundo campesino. Ya, se saca el sombrero, ¿qué quiere decir? No sabemos. Todavía no lo hemos averiguado. Lo segundo es conferencia de prensa del señor Aníbal Torres, que no es el rey de la empatía, ¿no?
como ustedes saben, es una persona que regaña mucho, grita mucho. Eh, Nosotros hemos entrevistado al ex viceministro de Justicia, que cuenta cómo este señor maltrata a los demás. Y claro, cuando la prensa le hace preguntas, no le gustan las preguntas. Entonces, una conferencia de prensa para defender la democracia termina con: esa pregunta no la voy a contestar porque no es el tema de esta conferencia. Y esa es la noticia más importante. Aníbal Torres se niega a contestar preguntas sobre corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego, el presidente se multiplica. Y no solamente aparece en una serie de eventos muy pequeños, ¿no? Pero agarra el micrófono y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y entre otras cosas respalda al ministro de Salud, porque dice que es un hombre del campo. Entonces, la victimización agrícola, esa es la nueva estrategia, ¿no? Pobrecito, es un hombre de campo, hay que darle una oportunidad. Yo pensé que lo que importaba era la salud de todos los peruanos, pero parece que ser un hombre de campo te hace, ¿no es cierto?, instantáneamente un buen hacedor de políticas, gestor de políticas públicas. Impresionante. Luego sabe que el tema de seguridad ciudadana es el tema número 1 en todas las encuestas. Aparece con chaleco antibalas, sin sombrero, al lado del ministro, como si él hubiera chapado los choros, ¿no? Entonces, y las Fuerzas Armadas van a salir a las calles. En una de las notas, digamos, más conservadoras y fascistonas que puede haber en un presidente, ¿no? ¿Quién lo está asesorando? De verdad, los Vivertos están armando todo esto porque no está saliendo muy bien. Ahora, todos los peruanos estamos observando, ¿no? Nadie lo va a vacar. El Congreso no quiere destituir ministros. Al único que sacó fue el de Educación. Porque filtró el examen, pues ya era mucho, ¿no? Él dice que no, que jamás hizo eso. Esa es la acusación principal. Además era un señor que no estaba muy entusiasmado con eso de volver a clases. Ayer hemos escuchado al ministro de Educación que decía: déjennos trabajar. Esa frase es de Toledo. Déjenme trabajar. Ya, por favor, no la usen. Es muy mala. Es muy mala porque nadie les impide trabajar. Nadie les impide trabajar. Nadie. Si no trabajan, es porque están abocados a cosas que no son de interés público, pero sí, digamos, tipo, a ver a quién le doy el contrato de qué. Ayer el presidente también decía: si me prueban que he robado, les devuelvo la plata. No, esa es una frase lo chistoso. Digo, si me prueban que he robado, me meten con cadena perpetua. Ya, él no conoce pues el Código Penal, ¿no? No hay cadena perpetua por robar. Pero no es posible, ¿no es cierto?, que cada persona que entra a su despacho salga con un contrato bajo el brazo. Y mantiene a las personas en los puestos. Al gerente general de Petroperú no lo toca. No lo toca, no sabemos qué le debe. Igual que al de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué le deberá? O sea, ya el de Petroperú tiene impedimento de salir del país. Ya ¿qué más le tienen que encontrar al presidente? Ahí sigue sentado, rodeado de gente investigada por corrupción. Si me prueban, que me metan cadena perpetua. ¿Y así cree que va a mejorar? Solo va a empeorar. Solo va a empeorar. Sigue rodeada de gente incompetente y corrupta. Miren, no le ha ido mal en Cancillería, no le ha ido mal en Economía y Finanzas, no es tan mal. En el Ministerio de Mujer ha puesto una feminista que, bueno, ha calmado bastante a la gente. Yo creo que ya no debió haber aceptado porque está rodeada de misóginos, pero en fin. En Ambiente, creo que el ministro no tiene idea de ambiente, pero por lo menos es un físico nuclear con un doctorado, ¿no? Entonces, algo sabe. Dicho sea de paso, se ha cumplido esta semana, ayer, me parece, o anteayer, un mes del derrame de Repsol y no se ha limpiado lo que pudo haberse limpiado. Estaba leyendo
la recomendación de los expertos de la ONU que decían que este tipo de derrame se contiene de manera, lo que yo les dije siempre, se puede limpiar de manera inmediata. Pero ni la empresa Repsol, ni el Estado peruano tenían un plan que pudiera haber sido ejecutado de manera instantánea. Instantánea, en las primeras horas. Ahora Repsol le está echando la culpa al armador del barco y le quiere sacar toda la plata a él. Pero para el Estado peruano, el armador del barco no es el primer responsable. Para el Estado peruano y para la sociedad peruana, el responsable es Repsol, que es el que tiene que pagar, porque además ha mentido sistemáticamente. Primero dijo que era un oleaje anómalo, ahora dice que es el barco, aunque se ponga de acuerdo con su cabeza. Y luego dijo que eran nada de petróleo, no eran 6.000 barriles y ahora son 10.000 barriles. La única noticia importante, de acuerdo al informe de los expertos de la ONU, es que ya no se observa una enorme mancha que avanza, sino que lo que ha quedado son remanentes, pero en 80 kilómetros de costa, que es muchísimo. Más de 1.000 aves afectadas. Entonces, eso se pudo haber evitado si es que se contenía en la zona del derrame y se bombeaba en la zona del derrame en las primeras 24 horas. Pero se dejó. ¿Y qué pasó? La opinión pública estaba muy entusiasmada buscando culpables en vez de limpiar. A mí, ¿cómo me han insultado? A ver, es divertidísimo. Pero ¿cómo me han insultado por decir que se puede limpiar? ¿Cómo le molesta, ¿no es cierto? Sobre todo gente de izquierda, hay que decirlo, ¿no? Básicamente gente de izquierda. Que tú digas que un derrame ambiental se tiene que mitigar, se puede limpiar. Eso les molesta muchísimo. Muchísimo. Es una cosa, para mí, inexplicable, porque es completamente irracional. Pero es lo que hay, ¿eh? ¿Se puede limpiar? Sí. Claro que se puede limpiar. No se usó ni la mejor tecnología disponible, ni la velocidad con la que se tenía que limpiar. Ahora el impacto va a durar años. Años. Y no se hizo ni por la empresa, ni por el Estado peruano. Los dos. Muy bien. ¿Qué más? Hoy día tenemos que recordar, nos hacen recordar que es aniversario de la muerte de Marilena Moyano. Ahí tienen. Esa sí era una mujer del pueblo, que luchó por su pueblo para que no se infiltre en su organización Sendero Luminoso. Y como les habló de frente, les habló fuerte, la mataron. Eso pasaba en el Perú. 1992. Han pasado 30 años de ese asesinato cruel, alevoso, pero que la inmortalizó, como a otras mujeres que lucharon desde sus organizaciones de base, pequeñas, si quieren ustedes, precarias en muchos sentidos, lucharon contra Sendero Luminoso. Qué triste ayer en la Comisión de Ética que archivaran la terruqueada que le pegó Montoya, el congresista Montoya, almirante Montoya, a Gisela Ortiz. La archivaron. Para el Congreso ahora terruquear no significa nada, es una opinión. A Gisela Ortiz le mataron a su hermano. Se lo mataron militares. No paramilitares, militares. De un comando creado por Vladimiro Montesinos, que se llamó Grupo Colina. Le mataron a su hermano y ella peleó como una fiera durante años para que se hiciera justicia y se reconociera que fue el Estado peruano el que mató a su hermano. Y eso, para el señor Montoya, la hace terrorista. Y eso para el Congreso no es un insulto. Han institucionalizado ayer el terruqueo. Seguramente para Montoya, Marilena Moyano también era terrorista, ¿no? No tienen idea de lo que hablan, ni de lo que dicen, ni de las luchas de las personas. Todos son terroristas hasta que demuestren lo contrario. Por eso es que al Congreso no lo respeta.
Por eso es que al Congreso no lo respetan. Después no se pregunten cuál es la campaña de desprestigio contra el Congreso. No lo respetan por estas cosas. Porque institucionaliza conductas deleznables. Porque una y otra vez se alía con los corruptos. Porque quiere destruir la educación universitaria para favorecer los intereses mercantilistas de los amigos de Keiko Fujimori. O porque quiere, finalmente, y a la hora de la hora, ¿no es cierto?, negociar sus votos contra un puente. Entonces no se trata solo de vacar al presidente de la República porque es un incompetente, eso ya lo sabemos. ¿Qué tiene al frente el presidente de la República? ¿Qué cosa tiene al frente? Un desastre. Porque si fueran competentes en el Congreso, su agenda sería otra. Su agenda sería de consolidación reformista. Estarían detrás apuntalando su dedo. Su agenda sería de consolidación de reformas constitucionales. Su agenda sería la censura de los ministros incompetentes que ellos reconocen en el comunicado de ayer como incompetentes. Pero esa no es su agenda. Su agenda es mantener la situación y ir a un forito, ¿no es cierto?, que te financia la Neumann para delirar con una vacancia que nunca se va a ejecutar porque no tienen los votos y no te estás preocupando por conseguirlos tampoco porque tendrías que hablar con los del frente y hablar con los del frente, ay no, qué feo y qué pereza. Mientras tanto te ruqueo a todo el mundo. Muy bien. Vamos a la pausa. Disculpen que esté tan deslenguada, pero debe ser porque estoy con fiebre, así que vamos a la pausa y regresamos con mucho más saber. Bien, estamos repitiendo el programa del día de ayer. Hay personas que recién se han conectado, no saben. Al inicio del programa lo dije, Rosa María desde el día domingo se encuentra aislada. Le hicieron una primera prueba, salió negativo. Ayer le hicieron una segunda prueba PCR que ha dado positivo. Ella se encuentra aislada, está bien, tiene las 3 vacunas, tiene un poco de fiebre y por eso es el motivo que no nos está acompañando el día de hoy en vivo. De todas maneras, queremos agradecer a todas las personas que a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube, están escribiendo sus mensajes de solidaridad y pronta recuperación. Rosa María les agradece a cada uno de ustedes infinitamente. También a través de la cuenta de Twitter hay muchos mensajes. Muchísimas gracias. Y tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores: ASB Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos, control interno. ASB Estudios Contables y Auditoría, más de 50 años de experiencia. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios y vamos a la parte de la entrevista que me pareció muy interesante, la que hizo al congresista Ed Málaga el día de ayer, y yo creo que nos deja varias lecciones, sobre todo con el tema de Repsol. Adelante. Y yo, congresista de la República, del Partido Morado, que en realidad yo creo que está casi, además siendo congresista nuevo, cachimbo, casi como un observador de esta extraña realidad en la que tiene que desenvolverse. Y vamos a hablar de ciencia, por supuesto, porque se ha cumplido un mes del derrame de Repsol, pero quería empezar con usted con esta angustia en realidad razonable que tiene Susel Paredes, decir, oiga, todos sabemos que el ministro de Transportes y Comunicaciones está metido en problemas de corrupción, es incompetente para el cargo. Acá está mi moción de censura, señores. ¿Por qué no me la firman?
Ya, no les gusta que sea yo la que lo propone, que lo proponga otro, pero fírmela. Y nadie se la firma. ¿Qué diablos está pasando ahí? Qué frustrante, ¿no? Buenos días, Rosa María, gusto de verte nuevamente. Y gracias por hacer la excepción del caso. Creo que ya aprendí a vivir con esta condena, este rechazo a todos los congresistas, porque una vez que entras en la bolsa eres uno más, es verdad. Y eso es lo que hay que tratar de mejorar. Mira, ¿qué te puedo decir? Venimos insistiendo desde hace mucho tiempo. Has tocado en tu monólogo, en tu introducción, varios puntos interesantes que nos conciernen a nosotros. Dices, ¿por qué el Congreso no se dedica a censurar, interpelar? Ya, ¿qué pasa cuando queremos censurar al ministro de Transporte? Nadie firma. ¿Por qué? Ya quedó clarísimo que hay intereses de por medio, que más importa pues que tenga un puente, un carretera, un aeropuerto, a sacar adelante una reforma tan necesaria. También nos dices que es importante las reformas constitucionales, ¿no es cierto?, para poder mejorar la gobernabilidad. Yo en agosto, mira, en agosto, cachimbo, como dices tú, presenté un proyecto de reforma constitucional para equilibrar ambos poderes, Rosa María, pero no se puso en agenda. ¿Por qué? Porque, bueno, el Congreso está, pues, mayoritariamente en manos de personas que tienen como prioridad salvar el pellejo del Congreso, para decirlo en esos términos, ¿no es cierto? Entonces no se agendó, y esa propuesta iba atada a otra, a la reforma del 117. Y para poner en contexto esto, me parece importante, la primera reforma de equilibrio de poderes se dio cuando nos pusieron al gabinete Bellido, ¿no? ¿Te acuerdas que se hablaba de los dos botones nucleares en ese momento y por eso la pusimos? Luego en diciembre ya teníamos suficientes indicios de que algo mal andaba en Palacio con el presidente y dijimos, bueno, es hora de agregar estas causales al 117, no porque tenga el nombre de Castillo, sino porque Castillo es uno más de 200 años, como bien lo explicó Susel, de presidentes corruptos. Entonces ya como que era hora de ponerle tope a esto, pero vemos luego que se aprovechan partes de lo que uno presenta para llevar adelante la agenda vacada. Entonces, ¿qué está pasando en el Congreso? Pues que no estamos teniendo, como también has dicho tú, una oposición que esté a la altura, perdón, desde el Ejecutivo. Necesitamos una oposición inteligente, no una oposición histérica ni delirante, ¿no?, que se concentre en los puntos principales. Ahora, ayer el Congreso contesta, la mesa directiva contesta al gobierno y le dice en un comunicado, tus ministros son incompetentes. Digamos que tiene razón. La llave para que no tenga el Ejecutivo ministros incompetentes la tiene el propio Congreso. Si el Congreso reconoce que son incompetentes, ¿por qué siguen siendo ministros si el Congreso es el único órgano del Estado que los puede censurar? Así es. Y es el cálculo no tiene político, sentido además. El comunicado. Claro, todos sabemos que en la política hay cálculo, pero cuando le das a la ciudadanía la impresión de que ese cálculo te importa más que el bien supremo, el bien mayor, pues estás haciendo las cosas mal. Nosotros, no, y no es por hacer un cherry, pero de inmediato salimos a decir que no le vamos a dar la confianza, porque la confianza se gana, Rosa María, no se negocia la confianza. Y lo que hemos visto es un gabinete pues de cuotas, ¿no?, que no justifica absolutamente. Nosotros no le damos a la confianza, lo reitero hoy, y si hubiese que considerar una eventual confianza, una bandera blanca, ¿no?, un ramo de olivas, tendríamos que por lo menos hablar de 2 o 3 dimisiones en el Congreso, perdón, en el gabinete, para tener las cosas claras, ¿no? Claro, o sea, el ministro de Salud, defendido ayer por el presidente de la República, y ya se lo pregunto al hombre de ciencia, digamos, es inaceptable, o sea, desde un punto de vista médico. O sea, yo no sé si el presidente de la República dejaría que su esposa se atienda con ese pseudoginecólogo que no es ginecólogo. Exactamente. Yo presumo que no. Terrible. Y no solamente es una afrenta a los médicos, ¿no?, que sufrieron tantas bajas, pero en general a la ciencia. El mismo presidente entra en contradicciones. Primero dice que es un gobierno que va a alentar la ciencia, el Ministerio de Ciencia, pero luego nos otorga un presupuesto raquítico para la ciencia, y luego esto, que es hasta indefendible, pero de alguna manera vemos que mi colega Modesto Montoya, que es físico, tampoco pues tiene la, digamos, suficiente, digamos, voluntad o espíritu crítico para decir no, y su mejor respuesta es, bueno, yo como andino sé cómo son las cosas allá. Entonces, imagínate, décadas de doctorados, experimentación, análisis crítico para justificar una cosa así,
ese ministro tiene que irse. El ministro Silva tiene que irse. El ministro de Minas debería irse. Porque además César hay que Mas decir también. algo, no, o sea, el señor Condori puede ser efectivamente un hombre de la chacra, pero le vende a sus pacientes de la chacra, que son pobres, un pomito de agua que vale 300 soles. Entonces no tiene empatía con sus pacientes, los está Claro. estafando. O Y sea, ¿dónde además, está la chacra ahí? claro, y el tema, a ver, hay varios temas, ¿no? Uno es un estafador, dos, que venir de la chacra no te hace, pues, buen ministro automáticamente, ni es una calificación necesariamente importante. Y en tercer lugar, pues no, eso de déjenos trabajar, también lo he mencionado, es ridículo, es increíble. O sea, tú contratas a alguien para que te haga un trabajo sin saber si lo va a hacer bien. No, Claro. pues eso no funciona de esa manera. Y eso de dejarlo trabajar en la peor crisis sanitaria de nuestra historia, están poniendo vidas en riesgo. Es realmente Anoche, preocupante. claro, anoche Valdemar Cerrón, en una entrevista notable de Jaime Chincha, hay que decirlo porque a pesar de estar con Se fiebre, yo me sacó reía carcajadas, yo todo. pensé que estaba viendo los chistosos. El argumento central era, pero denle una oportunidad, pues. No Ese era el importa si argumento sabe, central. pobrecito. Pobrecito, ¿por qué no le dan una oportunidad? Y decía, oiga, está en juego la vida de millones de peruanos. Pero O date sea, hay cuenta, que Rosa comprar María, cómo, vacunas. cómo ese argumento del pobrecito está invadiendo muchas esferas del debate público. O sea, el pobrecito también es, pobrecito los maestros que no hagan su prueba de evaluación porque, mire, se les da. Pobrecito los estudiantes universitarios que han sufrido con la pandemia, no les hagan sacar pues el grado de esta El manera, ¿no? título, O sea, pobres. pobrecitos todos, pobrecitos todos. Y esto ya nos lleva a la degradación de la democracia. Estamos hablando ya del poder de la turba, de la oclocracia, donde ya no importa nada y el concepto del pueblo ya se confunde con cualquier otra cosa. Ahora, así como el señor presidente ha desarrollado ayer una ofensiva, digamos, para mejorar su imagen, porque lo que estamos viendo ayer es una ofensiva de ese tipo, uno debería ver lo mismo en el Congreso. Y lamentablemente no lo vemos. O sea, ¿qué hemos sabido de María del Carmen Alba? Un audio en el que dice barbaridades contra ATV, pero barbaridades, donde ya uno entiende por qué nunca en su vida me ha dado una entrevista, porque tienes que negociar, o sea, tienes que darle algo a cambio. La señora negocia las entrevistas. Yo les he dado para que ellos me den, porque no quería que le saquen cómo gritaba la señora alcaldesa de Ocoña, que la trató pésimo, y esa es la verdad, porque la trató muy mal, la trató como si fuera su empleada, una cosa horrible. Muy bien. El Congreso no se está defendiendo, el Congreso está cultivando su mala imagen, defiende la destrucción de la SUNED, no censura a ningún ministro tramposo, ¿ya? Se presenta en iniciativas legislativas para reformar la Constitución. O sea, ni siquiera se bien ese trabajo. Y bueno, luego tenemos estos congresistas folclóricos que nos hacen reír muchísimo, pero ¿por qué el Congreso no desarrolla también una estrategia para defenderse? Lo que quieren los peruanos es que si se va, en el supuesto de que se vaya Cerrón, perdón, Castillo, se vayan todos con él, completitos. Mira, no me puse mi polo de nos vamos todos porque, en fin, es muy incendiario, creo. Yo suscribo ese punto de vista, pero también quisiera hacer una reflexión. Yo me la paso a veces haciendo reflexiones en las madrugadas. La crisis es total, la crisis política es total porque la representación, la representatividad está dada. Es decir, estos congresistas fueron votados por el pueblo y por las ciudades y por las regiones, o sea, representa realmente la voluntad popular. Entonces, pero tú sabes que, pero sabes que hay un problema matemático que expliqué al principio del programa, sí, ¿no? sí, claro que sí, claro que sí. Pero de todas maneras, o sea, si no hubiese esa voluntad allá afuera, no estaríamos quienes estamos ahí, ¿vale? El otro punto es la ausencia de liderazgos. Tú me dices, claro, la señora Alba, el señor Montoya, la oposición. Yo no veo una oposición a la altura de las circunstancias. Veo una oposición, como ya dije, un poco arrebatada, un poco, no apelando realmente a lo que uno debería apelar, que es el raciocinio, la construcción. No vemos liderazgos carismáticos. Es decir,
cuando se habla de salidas, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Pongámonos en los escenarios, digamos, extremos. ¿Qué pasa si sale el presidente, sale la vicepresidenta, asume presidente o presidenta del Congreso? Se llama elecciones. ¿Por qué vamos a votar, Rosa María? Tenemos líderes en izquierda, derecha o centro No, que sean además hay una cosa más carismáticos, que sean dramática. capaces. Hay algo más dramático. Solamente 11 partidos tienen inscripción nacional. Claro. Entonces O sea, creo tiene que mucha oferta. una conclusión, creo que es importante no perderla de vista entre tantos árboles, sino el bosque, es la reforma política, efectivamente. Y si llegamos a una instancia de gobierno de transición, que convoque a elecciones, creo que ese debería ser el trabajo de ese gobierno de transición, así como se habló que el desagaste eran las vacunas, por ejemplo, y las elecciones, este debería ser algo parecido con la reforma, para que no nos vuelva a pasar algo similar. Va a seguir pasando. La Constitución del 93 tiene un problema de diseño. Claro, y Y hay fue hecha para proteger bueno. un problema de diseño en las relaciones ejecutivo y legislativo. Y con determinados resultados electorales simplemente no funciona. Vas de crisis en crisis. Y eso es lo que hay que reparar. Ahora, no puedo dejar de hablar del tema ambiental, porque al final del día, el único congresista que pudo hacer de traductor entre ministros y el capitán del barco, una situación absolutamente insólita. Normalmente los congresistas no son traductores, pero en fin, lo tenemos acá. Ahora Repsol dice que en realidad no fue el oleaje anómalo, está demandando al armador, fuera del Perú, por supuesto, para una indemnización millonaria para compensar los daños. De lo que se vio ahí, de lo que se entendió, de lo que se vio, de lo que dijo el testimonio del capitán del barco, y yo sé que esto es extraoficial, no es parte de un proceso, pero ¿cuál fue la impresión? La impresión para mí fue, después de visitar 2 veces el Mare Doricum, es que nos faltaba una pieza muy importante en toda la historia. Y escuchar la versión tan discordante del capitán, la creas o no, a mí me pareció muy creíble, porque además conversé con varios miembros de la tripulación, que no se les interrogó, digamos, en la sala, pero mientras conversábamos, entrábamos, salíamos, yo aprovechaba para conversar con quien se me cruzaba. Entonces hay una versión discordante que te dice que algo no anda bien. Ahora, si te pones a evaluar lo que hemos visto en las últimas semanas, casi toda la información, casi prácticamente toda la información que han rebotado las agencias de control del Estado, provienen de Repsol. Es decir, Repsol tiene no quiero decir monopolio, el monopolio de la información. La información, exactamente. Y entonces, es absurdo. Claro, entonces hablamos del PLEN, hablamos de las mangueras, hablamos del segundo derrame. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, que Repsol estaba reparando y se le chispoteó, se le derramó. ¿Quién estaba ahí? Habían oficiales, agentes de control 24/7, es decir, ¿hay una cautela de la evidencia? En todo el tiempo no, parece que no la hay. Y ahora vemos, y esto lo lamento mucho porque para mí el país de España siempre ha sido un diario referente a nivel mundial, y de pronto vemos que están saliendo a hacer de escuderos la página de economía de Repsol, o sea, reproducen básicamente la versión de Repsol. Y cuando tú mismo lo has dicho, que la limpieza no está completa, lo han dicho los expertos de la ONU, yo lo he visto, en fin, los pescadores siguen en su crisis, pero ellos siguen insistiendo en que ya se avanzó bastante, que están haciendo las cosas muy bien, y eso pues no va con la realidad. Así que... No tiene sentido, porque además... Perdón, solo además, si juntas todos los elementos, la versión del capitán y la versión del Mare Doricum se me hace bastante más creíble, porque además pude conocerla de primera mano. Ahora, esta multiboya no es muy antigua, es una boya inaugurada creo que hace 6 o 7 años, estaba dentro de su proceso regular de uso, porque, digamos, todo apunta a que el mantenimiento de la boya fue lo que falló. ¿Ya? Y eso es responsabilidad directa de Repsol. Es decir, se ha fallado en muchos niveles, perdóname, se ha fallado en muchos niveles. La alerta es el primer nivel en donde no se debió fallar. Entonces, cuando yo me entero por amigos de la Marina que el Perú es el único país de la costa pacífica que no tiene las boyas DART, que son boyas especiales que sienten con mucha anticipación los tsunamis. Entonces el Perú por eso no tenía una alerta de tsunamis, porque no tiene el equipamiento que cuesta 18 millones de soles, Rosa María. ¿Cómo que no tiene las boyas DART? ¿No las somos tiene. parte del sistema?
No, no tiene boyas DART. Hace años que se viene pidiendo que se compren boyas DART. Esas son las cosas que aprendí mientras iba al mar Eólico. Entonces, entiendo que es una decisión de PCM, vamos a tener que Perdóname, consultar perdón, eso. esto, lo que estás diciendo es muy grave. A ver, nosotros somos parte de un sistema de alerta de tsunamis en Hawái, todo el Pacífico, todas las costas del Pacífico, que se establece, porque además nos dan la información, de acuerdo a boyas que están sobre todo el Pacífico. Lo que nos está diciendo es que en la costa peruana no hay boyas. No hay boyas DART, que son las boyas especializadas para dar las alertas de tsunami. No las hay. Esto está confirmado. Y son 18 No. millones de soles lo último que supe. Y la Marina no ha dicho nada de esto, la de hidrografía, defensa. La Marina, ¿cuántas veces has visto que asuman una posición política? No, no la tienen, pues. Entonces ellos No, simplemente pero no es política, es simplemente insisten en su solicitud, pero no van a salir a Ojalá. acusar a un ministro a decirle, oiga, cómpreme porque si no es su responsabilidad. O sea que estamos utilizando solo la información de las boyas del resto de países y los que están en el centro del océano que lo maneja Hawái. O sea, no, ni siquiera de eso. Yo creo que más eficiente es entrar a internet y ver las noticias y ver que hay una alerta de tsunami en todo el Pacífico. Eso es más eficiente. No, lo que pasa es que si tú tenemos. entras al Pacific Tsunami Warning Center, entras a la página web, ahí está todo, pero ellos basan la información en las mediciones de las boyas. Claro. Y dan mediciones para Perú. Entonces, ¿con qué información están dando esa medición? Con la información del otro circuito del Pacífico. Así es. Así es, no tenemos información detallada sobre qué pasa en nuestras costas. Entonces, en vez pues, de estar nuestros congresistas y nuestro ejecutivo peleándose, deberíamos estar viendo este tema. En vez de estarnos peleando, deberíamos ver qué pasa con los pescadores, y no solamente los pescadores que están parcialmente censados, empadronados, sino todas las economías afectadas. Pero, a ver, estoy divagando, déjame volver al tema del derrame. Es que pasa que esto de las boyas me ha hecho recordar esta película Don't Look Up, ¿no? Claro, Entonces, ¿la has claro, visto? Es claro, lo mismo, o sea, claro. hay un tema básico de ciencia. Ciencia, O sea, ciencias. Si no tengo la boya que me mide el nivel del agua y me manda una alerta, ¿cómo Michi voy a saber si es un tsunami? Exacto, exacto. Entonces, ya, no tenemos las boyas, no se da la alerta o la alarma necesaria. Se pueden echar la culpa de quién es la responsabilidad, si era de fulano, mengano, sutano. Pero no hubo la alerta. No hubo la alerta. Ahora, siguiente punto. Entre Repsol y el Mar Eólico, ¿debieron ellos tener sus propios protocolos para interrumpir el proceso de bombeo? Claro. En casos, claro. Así les diga o no les diga. Ahí yo creo que los dos fallan, ¿ok? Es una impresión mía. Claro. Siguiente punto. Sí, porque son muchos minutos, o sea, entre que, digamos, se rompe la recepción y el buque sigue bombeando, por lo menos hay 40 minutos. Así es. O una hora por la cantidad de petróleo. Y digamos, que Repsol no te pueda decir hasta el día de hoy cuánto recibió en su tanque, es una operación matemática simple. ¿Cuánto queda en el barco? ¿Cuánto recibió en mi tanque? Bueno, el resto se cayó al agua. Que no te lo pueda decir, o no saben hacer su negocio porque se les pierde el petróleo en el aire, o son unos incompetentes que no están tomando, o sea, nos están tomando el pelo, vaya. Se cayó al agua mucho más. Un poco con el presidente que se vaca solo, ¿no? Ellos mismos arrojan dudas sobre sus propias versiones, son demasiado tardías, inexactas. Lo que cuenta el capitán es preocupante en el sentido de que él dice, bueno, cito, que ellos ofrecieron ayuda a Repsol porque tenían equipos de contaminación, tenían buoys, tenían un pequeño submarino, Rosa María, tienen un pequeño batiscafo que pudo sumergirse a ver qué estaba pasando en ese momento. Dicen que no le aceptaron porque tenía todo bajo control. No, y lo que es más grave, que yo le he explicado a todo el mundo y por la que me han vacilado tanto en las redes y me han insultado tanto, la izquierda es un poquito tonta. Se puede limpiar, maldición, sí se puede limpiar. Hay tecnología en el mundo disponible. La traes al Perú de cualquier sitio. La usas. La traes, pero no la trajimos. No la trajimos. Ese es el problema. No tenemos, y eso es lo que estamos trabajando ahora, una ley de responsabilidad ambiental, como existe en los países desarrollados, que ya implique la creación de un fondo de contingencia enorme, basado en regalías, por ejemplo, en donde pasan las cosas y estás inmediatamente listo para actuar. Ahora, otro problema que tuvimos, porque también agravó el desastre, fue
la falta de articulación entre todas las agencias involucradas, en todos los actores involucrados, Capitanía, OEFA, OSINERMIN, el MINAM, el MINEM, en fin, you name it, ¿no? Una echada de pelota, pero yo, eso no me toca, si me toca en la UEFA, no, llama a Osinarmín, llama al otro. Y debo salir en defensa de los técnicos. Claro, pero el problema es que decirlo, lo que buscaba la prensa, básicamente, y la opinión pública, era culpables. Claro. Y cuando tú decías, después buscamos a los culpables, pero por favor, hay una ventana de oportunidad para limpiar, muy corta, es horrible, pero se puede limpiar. A nadie le interesó limpiar. Ese es el problema que estamos enfrentando ahora. Limpiar fue una cosa menor, no tan importante. Necesitamos un centro de Había control. que encontrar los culpables. Un centro de comando, un comando de control que reúna a todos. No puede ser que la Marina vaya por su cuenta, las municipalidades vayan por su cuenta, OEFA vaya por su cuenta. Eso es una lección, creo, que hemos debido aprender. Otra es que deberíamos ir ya pensando en la transición energética. Uy, tengo un problema con la conexión. ¿Me ven? Hola, hola. Todo bien, congresista. Bueno, tendremos que ir pensando, ¿me dices en qué? Sí, en la transición energética. El mundo... Yo sí lo escucho, lo escucho Ya. perfecto. Yo soy la que me congela. Ya estoy acá. Entonces, decía que una de las lecciones, por ejemplo, que debió... No, claro, tendríamos que ir a otra matriz energética y no tener que estar trayendo petróleo para refinarlo acá. Así es, diversificada, por supuesto, más segura, pero esas son las cosas que se aprenden cuando vas a la COP, por ejemplo, ¿no? Otra vez, insisto, pero el presidente no quiso ir, no le pareció importante, prefirió ir a la cumbre binacional, y esto no es por chancar al presidente ni hacer oposición, digamos, destructiva, vacadora, es la realidad. Estamos viendo cómo políticas públicas pobres, no basadas en evidencia, sin interés, en información, fracasan. Finalmente no hemos sido capaces de asumir este problema porque no le hemos dado la importancia a temas como la ciencia, la cultura, el medio ambiente, ¿no? Estamos pagándolo. Claro, o sea, para que la gente entienda que no estamos hablando pavadas, ¿ya? Chile ya tiene 25% de energía que es energía renovable, solar y eólica. Chile está al lado nuestro, no estamos hablando de Suecia, por si acaso, que toda su economía es circular, no. Estamos hablando, acá nomás, 25%, para que se hagan una idea, Camisea nos da el 40%, ¿ok? Y de ahí podríamos entrar con hidroeléctricas y prácticamente tú eliminas el diésel de la producción de energía. O sea, solamente, no les digo los carros, ojo, ni los aviones, pero el problema, digamos, de la producción de energía se reduce notablemente cuando se incorporan energías que son renovables, porque el viento no para de soplar y el sol no para de brillar, y tenemos los Andes, ¿qué va a ser? Tenemos esa enorme fortaleza. Nadie quiere escuchar de eso. Claro. Entonces, eso también es una debilidad, ¿no? No estamos haciendo caso a las tendencias, no estamos dándonos cuenta de que la economía la economía mundial está cambiando y está, por decirlo de una manera sencilla, castigando a aquellas economías que no se adaptan, ¿no? Mientras no te adaptes a esto, pues vas a tener que pagar más impuestos, te va a costar mucho más. Entonces, ahí falta, pues, ahí no basta, para eso no basta venir de la chacra, Rosa María, tienes que estar preparado, tienes que saber lo que haces, tienes que estar informado, no puedes decir déjenlo trabajar, vamos a esperar 2 pandemias más y 3 derrames más para ver si lo hace bien. Eso es inaceptable, por eso vuelvo al tema político, este gabinete, lo siento, como está armado, no va. Y un punto más que quería mencionar a propósito de ciencia, es qué tan poco preparados estábamos para asumir el tema de la limpieza del derrame, que muchos por primera vez oyeron hablar de un skimmer, ¿no? O sea, ni las personas encargadas sabían lo que era un skimmer, yo tampoco sabía muy bien lo que era un skimmer, me informé, y sabía que era algo que ya había visto finalmente, pero resulta pues que hay muchas tecnologías distintas, en los skimmers hay diferentes flujos, capacidades, maneras de funcionar, y en realidad, con decir, claro, ya hemos desplegado 2 o 3 skimmers no bastaba, porque no eran los skimmers adecuados, no eran suficientes skimmers, no eran suficientes boyas de contención, que además tienen una faldita que va debajo del agua, que tampoco estaba contemplada. No, además, el todo tiempo. mal. No, y además, otra cosa que es importantísima es el tiempo.
Si tú lo haces en las primeras 24 horas, el petróleo no se va para abajo. Eso es lo central. Tienes, qué sé yo, una ventana muy corta para que no emulsione hacia abajo. Y sí se puede bombear, lo bombeas íntegro. Luego echas unas bacterias y terminas el trabajo. Y esto se hace en todas partes del mundo y se hace bien. Ahora, otra cosa, Se podía limpiar todo. Yo sí creo que la peor sanción tiene que ser para los que no limpiaron cuando podían limpiar. Así es. Y tenemos que hablar también de las consecuencias. Ya metimos la pata, ya no limpiamos como se debe haber limpiado, y la biodiversidad, la vida marina que se ha perdido es, bueno, vamos a ver, depende del sistema, qué tan dinámico es. A veces los sistemas se recomponen rápidamente, otros no lo vamos a saber hasta que pasen varios años, pero evidencias de otros derrames, como el Exxon Valdez, el Prestige, el BP Oil, indican que muchas especies se ven afectadas por años. O sea, vamos a tener, y no quiero sonar tremendista, probablemente casos de peces mutantes, vamos a tener mamíferos marinos que no se aparean bien, que no se reproducen bien, vamos a tener aves con ciertas enfermedades, y eso es esperable. Entonces, el problema de quitarle esa diversidad y esa riqueza al mar no es solamente, pues, bueno, que nuestras reservas marinas van a sufrir, no vamos a tener ese atractivo, sino que también todas las economías que dependen de eso van a sufrir. Claro. Es que si tú no limpias, es décadas. Así es. Si tú no limpias, es décadas. Ese es el problema. En toda esa zona costera de acá el desprecio por la limpieza ha sido unánime de la empresa, del Estado y de la sociedad. Toda esa franja de playa, donde hasta ahora estoy con la boca abierta. La empresa dice que ha limpiado el 56% al mes. O sea, tú dices, no puede ser, que tal vez termine en marzo. Eso tendrían que haberlo limpiado en 2 días, si lo limpiaban en el mar, porque contienes toda la mancha y succionas. Y no necesitas un skimmer, necesitas varios skimmers. O sea, no es uno, son unas desnatadoras que entran y bombean. 24/7. Claro, con equipos de gente que si no los tienes, los traes. Porque en 24 horas tú armas todo el personal que tienes. Hay empresas petroleras que contratan seguros de este tipo de limpieza. Tú contratas este seguro y el seguro te garantiza que en 24 horas tiene un equipo limpiándote. Obviamente Petroperú no tiene eso, ¿ya? Pero, digamos, las empresas petroleras más grandes del mundo, y yo estaba convencida que Repsol tenía algo así, tienen un seguro de 24 horas y vienen y te limpian todo. Y te garantizan que no más de 48 horas han sacado todo. ¿Por qué? Porque lo complicado es que se meta a las bahías. Si se mete a la bahía, se acabó la historia. Aquí tenían que llamar a los mejores del mundo, a los líderes. Y acá lo que mundial, se permitió, como tú y yo he sido muy curiosa, y no por ahora, sino para atrás, sí se puede, mucho más, hay que decir una cosa, mucho más difícil lo que le pasó a Ecuador. Con Chevron, o sea, en 5 días habían limpiado el 80% del derrame en montaña. Y ahí, si se mete al río, te fregaste, ¿ya? Porque ahí sí se expande kilómetros de kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Ecuador Chevron limpie el 80% de un derrame, digamos, no tan grande como este, de lo que se sabía al principio de este, parecido a lo que se sabía al principio de este, en 4 días, el 80%? Claro. No, bueno, no sorprende, si los vecinos tienen las boyas que nosotros no tenemos, imagínate, pues menos los skimmers, ¿no? Ahora, el tema de las empresas, digamos, líderes a nivel mundial no se vio, vimos empresas regionales, argentinas, chilenas, etcétera, que bueno, han hecho lo que han podido, pero cuando vas a las playas y hablas con los pescadores, a ellos los están contratando, no les dan la indumentaria adecuada, les pagan sin recibos, o sea, no quisiera decir de manera ilegal, pero se acerca mucho a eso. Claro, no puede, o sea, lo que la gente tiene que entender es que no se manipule el petróleo con las manos descubiertas, ni con los ojos cubiertos. O sea, todos van a tener problemas a la piel, van a tener problemas en los ojos, están manipulando algo que no se puede manipular sin la protección adecuada. Era como los colectivos de protección de animales que con muy buena voluntad fueron a recoger aves y les decían, por favor, no las toquen.
avisen dónde están, si las han visto. O la gente que se cortó el pelo, con toda buena voluntad, hasta que alguien les dijo, miren, esto es un disparate, no tienen por qué cortarse el pelo. Entonces, lamentablemente, la buena voluntad no es ciencia. Eso es lo que a veces la gente no entiende. La buena voluntad no alcanza, necesita ciencia. Ahora, presupuesto de ciencia para este año, sí, claro, para este año, para el presupuesto de este año. El más bajo de los últimos 5 o 6 años, 125 millones de soles. 5 o 6 veces menos que cultura. A ver si meten ahí, las boyas para la costa, aunque sea. Eso además ni siquiera debería competirle al Ministerio de Ciencia o al sector ciencia, ¿no? Es un tema de seguridad nacional, es un tema de desastre, de gestión de riesgos. Pero volviendo al tema de la ciencia, me parece importante porque se está ya analizando, debatiendo la creación del ministerio. La creación de un ministerio que no ha sido planificado económicamente. No puedes dar ese salto si es que no vas a decidir llegar, por ejemplo, al 1% del PBI en 5 años. Esa decisión no ha sido tomada, no está siendo discutida. No lo puedes hacer sin consultar a la comunidad académica, científica. Es decir, gente que está acostumbrada a hacer gestión pública y sabe crear un ministerio, está creando otro ministerio, pero no le está preguntando. Es como si hicieras un ministerio de salud sin preguntarle a los médicos. Claro, lo que pasa es ministerio que, de salud? te explico, en gestión pública dicen, no, pues metes el geofísico, son científicos, metes IMARPE, son científicos también. ¿Qué más puedes meterle? ¿Qué sé yo? La Biblioteca Nacional. Un ingeniero, en fin, o alguien que venga de una chacra en estos casos, ¿no? Claro, ¿no? Algo de, o sea, le sacas algo a agricultura, le sacas algo a innovación en el Ministerio de Producción, le metes algo de el geofísico, que en el Estado nadie sabe qué hacer con el Instituto Geofísico, y ya está, con IDA de defensa, los cohetes, ¿no es cierto? Con IDA, los satélites, perfecto, venga, suena ciencia, listo, 6 OPDs, bien zamaqueaditos, y ya tenemos un Ministerio de Ciencia. Tenemos un ministerio. Ahora, ¿qué más no quisiera yo, como científico, que ver un apoyo decidido, una gobernanza, un financiamiento? Pero francamente, si es que vamos a ver un ministerio mal armado, si es que vamos a ver contrataciones, como estamos viendo en todos los otros ministerios, de verdad que yo tengo mis dudas. O sea, de verdad no sé exactamente hacia dónde debemos ir con esta decisión. Tenemos que generar un debate muy importante a la hora que pase por la comisión. Claro, porque ¿qué hacemos? A ver, el dictamen, que la gente piense. Pleno. Imagínense que ustedes saquen el Instituto Nacional de Salud, que hace ciencia, ¿no es cierto? Y lo metan a este Ministerio de Ciencia. De Salud dice, oye, pero yo trabajo con ellos, es mi proveedor de información científica, ¿no? Claro. Y ahora, entonces, ¿qué va a hacer el otro ministerio? Yo tengo que pelearme con un ministro. Entonces, no tiene mucho sentido. No, además los presupuestos, atribuciones, proyectos están divididos y tienen redundancia. Es decir, si tú escuchas la sustentación de los pliegos presupuestarios, el presupuesto del Congreso, tú escuchas en el Congreso, escuchas a Defensa hablar de ciencia y tecnología, escuchas a la Marina hablar de ciencia y tecnología, escuchas a la INIA, escuchas al INS, todos tienen su pliego de ciencia y tecnología, pero no está coordinado entre ellos, y eso sí sería una atribución interesante del ministerio, centralizar todo, llevar un buen control, homogeneizar las cosas, pero la verdad, como te digo, vamos a ver pues si tenemos la capacidad de gestión para sacar adelante eso, y sobre todo la planificación económica. Si no le damos planificación económica, esto no va a funcionar. Muy bien, gracias a Ed Málaga por compartir esta mañana con nosotros. Nos tenemos que ir despidiendo, termino temprano porque la fiebre entra y yo me comienzo a debilitar y tengo que hacer otro programa todavía. Solamente, Rosa María, sí, una preguntita. ¿Cuál es la situación de los pescadores, de la gente que se ha visto afectada, congresista? ¿Qué se está haciendo por ellos? En la mañana escuchaba que solamente les habían dado un bono y que Cáritas es lo que les está ayudando a sustentarse en su alimentación. Primero, ¿usted sabe algo más? ¿De cuántas personas estamos hablando y cuántas familias están detrás de ellos? Para tener un orden de magnitud. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Es bien importante esto. Estamos hablando de decenas de miles de afectados. Porque son los pescadores, los marisqueros, los pinteros, las fileteadoras, la gente que vende sombrillas, el restaurante de la playa, quienes alquilan casas de playa, en fin, es toda una cadena económica que está sufriendo. Y quizás los más precarios son aquellos que en las playas hoy tienen que hacer ollas comunes. El caso de Chancay es realmente desgarrador. Nosotros hemos recolectado
más de 1.500 firmas, es decir, 1.500 familias, para ayudarlos en su reclamo, representarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, hay 4 puntos claves que tienen que ser atendidos para que nuestro público entienda. Uno es la ayuda inmediata, humanitaria, llámese dinero, vales, cupones, canastas, lo que fuese, pero inmediata, suficiente, organizada a partir del día del derrame, retroactiva. El siguiente punto es la inserción laboral. Se han quedado sin trabajo. Entonces tienes que darle facilidades. Si un pescador no puede usar su bote para salir a pescar porque tiene cerrado el puerto, entonces por lo menos que le permitan hacer paseos turísticos, que les den licencias, en fin, hay que ser creativos con esto. Y así para cada una de las actividades afectadas. El siguiente punto es que tiene que haber un liderazgo claro desde la PCM o del ministerio que el Estado designe para tratar su tema. No puede ser que un día vayan al alcalde de Ventanilla, otro día van a reclamarle a Repsol, otro día van a reclamarle al MINAM, otro día a Dina Boluarte, otro día viene el presidente. Entonces los están paseando. Tiene que haber una suerte, no quiero usar la palabra, pero una suerte de zar para que se entienda, una suerte de superintendente de este tema para que los lleve a un puerto. Y el cuarto punto es la defensa legal. Tiene que haber una defensa, digamos, de una demanda, para una demanda colectiva que los abarque a todos y tiene que ser ejemplar. En estos 4 puntos se ha avanzado poquísimo. Este pliego, digamos, de demandas, de ese petitorio que se firmó, fue entregado al ministro Ramírez, al saliente ministro, un día antes de la crisis de gabinete que no sabíamos qué iba a pasar, con el encargo que se le entrega al presidente. Entonces eso quedó en el aire. El bono, he consultado con la gestión anterior, se habló de un bono, se estaba hablando en el MEF de darles un bono, era la gran esperanza. Entiendo ahora que la decisión del bono está en hielo, porque si les damos a estos damnificados, tenemos que darles a los damnificados de la selva, del derrame de tal año, de los damnificados del derrame del norte. Entonces, ¿en qué momento paramos? Y esto tiene que saberlo el público. No es que simplemente ya cambia de gabinete y tienes un vacío de poder, que ya de por sí es un problema, sino que además hay este tipo de discusiones a la interna que no ayudan, pues, porque no aceleran la respuesta. Sí, no, yo creo que Cáritas, como siempre, va a ser mucho más efectivo en lo rápido para paliar el problema del día a día, ¿no? de la emergencia, de lo que realmente se tiene que atender inmediatamente después del derrame. Yo lo que comentaba con alguien en PCM era, imagínate que nos hubiera pasado un ciclón, un huracán, en fin, o el niño, ¿no? No te vas a poner a pedirle a la gente, si está empadronada, claro, ¿no? Las ayudas de inmediato. Y el gran problema acá es el empadronamiento. Claro, la otra posibilidad, pero eso implica, una georreferenciación muy, muy clara, es permitir que los pescadores salgan a pescar a otras zonas, pero darles un subsidio en petróleo, por ejemplo, para que sus botes puedan llegar. Claro. ¿No es cierto? Entonces dices, mira, olvídate, tienes que salir 2 millas más allá y te vamos a dar un subsidio para que puedas salir 2 millas más allá, porque si no, no se puede. Vas a ir un poquito más al sur y estas son tus coordenadas y en esta con GPS, acá pescas. Entonces, eso que ya se puede hacer ahora, porque algo se ha limpiado, aliviaría mucho a los pescadores. Pero de nuevo hay un problema de consumo, porque la gente de la zona no quiere consumir. Entonces hay que convencer al comprador, y para eso está el Ministerio de la Producción, que ese pescado no está contaminado, que se puede comer. Ahora, el Ministerio de la Producción solamente ha empadronado a pescadores, no está empadronando a nadie más. Entonces hay una serie de limitaciones que se solucionarían en parte si tuvieses un control unificado de la situación. Pero eso no está ocurriendo. Yo no sé, la verdad, estamos tú y yo discutiendo esto acá, pero debería ser pues el premier Aníbal Torres que nos cuente qué está pasando, qué está haciendo el presidente, ¿no? Con autoridad, no tú y yo. Bueno, porque también a mí se nos ocurre, nos dan 2 horas y les hacemos un plan lindo, pero bien bonito. Plan. Ahora, también hay que decir que desde el Congreso no estamos haciendo lo suficiente. Deberíamos ser, no sé, pues 20, 30, 40 congresistas visitando las playas, ayudando a la gente, tomando sus reclamos, y no lo somos. Somos 1 y medio. Es que limpiar es algo que a los políticos no les gusta. Les gusta que esté sucio. Yo he llegado a esa conclusión después de mucho tiempo. En muchos ámbitos de su vida. Rosa María, ¿dónde están los luchadores sociales? Yo no entré al Congreso con esa bandera de luchador social. Yo he ido a ver las playas, la fauna silvestre, y de pronto me encuentro con una crisis social que se me parte el corazón y no me queda otra que ponerme a ayudar porque me parece moralmente lógico y correcto. Pero no veo pues a esos luchadores sociales, colegas míos, que están ahí pues... Sí, aparecieron la primera semana para la foto,
Para las fotos siempre aparece en la primera semana. Después nunca más. Nunca más. Son buenos para insultar y para encontrar culpables y decir que la empresa capitalista transnacional, maldita. Pero esos son buenísimos. Pero para solucionar los problemas, no. Para eso los políticos no sirven. Los políticos sirven para enredar los problemas, no para solucionar. Así que cerrando el tema de los damnificados, quisiera decir no solamente los pescadores, porque es un grupo bastante más amplio y diverso. Es importante que nuestro público sepa que ellos están ahorita a merced de la caridad. Ellos están yendo a los muelles a pedir que les regalen pescado, a los mercados que les regalen un poquito de pollo para hacer sus ollas comunes. Es trágico. Ahora tienen que mandar chicos al colegio. Entonces, realmente, si es que la empresa y el Estado no asumen sus responsabilidades o sus obligaciones de manera rápida, tenemos que apelar a la solidaridad, a la empatía, a la sociedad civil, ¿no? Hay personas, hay empresas que están haciendo donaciones, pero como digo, tiene que ser hecho de una manera más ordenada. Más ordenada. Muy bien, muchas gracias a Ed Mala por haber estado esta mañana con nosotros. Mil disculpas porque tuvimos que mover la entrevista para hoy, pero he sobrevivido, así que yo creo que voy a sobrevivir esta semana. Muchas gracias por haber estado acá. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Vuelvo a agradecer todas las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad con Rosa María a través de la cuenta de YouTube de Radio Santa Rosa, a través de la cuenta de Facebook de Radio Santa Rosa y de Radio Quillabamba, a todos los que están expresando y también a través de el Twitter. Muchísimas gracias. Le haré llegar todos sus saludos y sus buenos deseos de pronta mejoría. Todos los días vamos a tenerlos informados y vamos a ver cómo se presenta el día de mañana. Bien, nosotros nos retiramos. Mañana nos reencontramos a las 8 de la mañana. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.